Desde el siglo pasado se levantó un profundo reproche político sobre el comportamiento sesgado de los medios de comunicación en los procesos electorales. En general, los medios privilegiaban a los partidos en el poder. Es bien sabida la relación entre Televisa y el PRI durante gran parte del siglo XX. Hoy conversaremos sobre el comportamiento de los medios de comunicación masiva durante los últimos procesos electorales. Y la pregunta es, ¿qué tanto han influido los medios actualmente ampliados hasta las redes sociales? ¿Cómo influyen estos en los resultados electorales? En fin, hay una serie de cuestionamientos que vamos a hacerlo. Y para desarrollar el programa, yo agradezco mucho la presencia de la doctora Patricia Maldonado Pérez. Ella es periodista, catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de México y del Tecnológico de Monterrey. Bienvenida a esta conversación, muchas gracias por su presencia, pero antes le invito a que veamos una breve cápsula que nos ubique. Es determinante el papel de los medios de comunicación en la vida política, porque atañe la cultura democrática de nuestro país. Los medios juegan un papel crucial, especialmente durante las campañas electorales, proporcionando la información necesaria para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de forma libre y racional. El papel del Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades de todas las formaciones que concurren a las elecciones, imponiendo la neutralidad y el respeto al pluralismo político en la información electoral. Los medios de comunicación son esenciales para encaminar elecciones democráticas. Una elección libre y justa no solamente se trata de la emisión del voto en condiciones adecuadas, sino también contar con la información más relevante de los partidos, propuestas políticas y candidatos, a efecto de que los electores estén en condiciones de emitir un voto informado. Durante el siglo XIX y hasta el último tercio del XX, la prensa escrita jugó un papel hegemónico en la configuración de la opinión política. Desde los años 70 del siglo pasado, la radio y en particular la televisión dotaron de forma masiva de la información política y electoral. Los medios siempre estuvieron plegados al poder. De todos es conocida la revelación de Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Televisa, al reconocerse como soldado del PRI. En la actualidad, el Internet y las redes sociales han nutrido la información político-electoral con nuevas voces y actores mediáticos. Doctora Maldonado, para iniciar la conversación, quisiera preguntar su reflexión sobre cuál es el panorama de los medios de comunicación en nuestros días con relación al poder. ¿Han cambiado las relaciones entre medios públicos y poder? Hay que incorporar el tema de medios públicos también. En fin, ¿cuál es su opinión general sobre esta relación delicada, a veces compleja y muchas veces subterránea entre medios y poder? Pues claro que sí, con mucho gusto. Y antes que entre de lleno al tema, le quisiera agradecer este espacio, también la disposición desde luego para abordar estos temas en un medio público, porque son muy pocas veces las que esto ocurre, y desde luego un saludo muy afectuoso a toda la audiencia. Sí, históricamente nosotros tuvimos, para hacer referencia en el siglo pasado, una relación de subordinación entre lo que es el gobierno y la prensa, ¿no? Vista como el conjunto de medios de comunicación. Los que tuvieron una mayor influencia fueron justamente los periódicos, eran los medios de comunicación más influyentes, pero en esta relación quien llevaba la batuta era justamente el gobierno, porque la relación se da de una manera de conveniencia, de una relación perversa, por decirlo de alguna manera, en la cual está de por medio el dinero público. Es decir, al tener las autoridades un presupuesto que les permite informar a través de los medios de comunicación, entonces lo que vino ocurriendo no era nada más la necesidad de el poder, en este caso poder público, lo definimos como pues, el gobierno en toda su estructura, de difundir información con base en sus necesidades e intereses, sino que en este caso el gobierno pues asumió
un papel protagónico de decir qué es lo que se tenía que publicar y qué cosas se tenían que censurar. Y de parte de los medios de comunicación hubo esa sumisión para pues aceptar al cliente principal y lo que éste pedía. Esto es una relación, insisto, de todo el siglo pasado, una relación pues incómoda que trajo muchas consecuencias, no solo a la estructura gubernamental, que hacía uso de los recursos públicos materiales e inmateriales para utilizar a los medios, para tenerlos como instrumento, sino también de parte de los medios que se pervirtieron, y en eso también se pervirtió la estructura o la base periodística que lleva a cabo el trabajo de información. Y una ente muy importante ha sido el público, porque el público es receptor de lo que transmiten los medios de comunicación. Por eso toda esta sumatoria de elementos pues vino a ser un elemento contundente para marcar a la prensa como una prensa oficialista, una prensa clientelista, ¿no? Que es el término que se le adjudica. Y bueno, ahora, yo entiendo muy bien en el siglo pasado, sobre todo al principio, un efecto cascada, los periódicos, pero a través de los periódicos se bajaba al conjunto de la sociedad, opinión pública, tal. Pero irrumpe la televisión y es un medio masivo y llega de manera directa a grandes audiencias. Y sigue esta perversión. Y en el caso del Estado de México podemos ver claramente esta subordinación de los grandes medios, ¿no? Ya no solamente los periódicos, las revistas, sino también las televisoras a nivel local, a nivel nacional, y los grandes espectaculares, los pendones, en fin, toda esta cuestión. ¿Cómo califica, doctora, el comportamiento de lo que llamamos grosso modo prensa en el caso del Estado de México? Sí, yo creo que está mencionando un tema súper importante, en el sentido de que habría que ver, y a veces se nos pasa, ¿no?, a quienes estamos en el lado de la academia y también a los consumidores de medios y a los analistas, como en este caso usted. La prensa en el Estado de México se fundó con base en gobiernos. Fueron los que patrocinaron el surgimiento de periódicos, y en el Estado de México los dueños de los medios de comunicación son familias de arraigo, y en esa medida hubo esta vinculación ilícita con grupos de poder para poder operar a los medios de comunicación. Entonces es un asunto también gravísimo, porque los contenidos iban dirigidos desde la ideología, desde la percepción, desde la conveniencia económica y política de los intereses de los medios, para que el público se mantuviera informado. Entonces, para poder entender cómo es el Estado de México en su recuento histórico, habría que ver esa parte. Nosotros, de hecho, por ejemplo, aquí en nuestra entidad federativa, la primera imprenta que tuvimos fue alrededor de 1830 en el municipio de Texcoco. Llega la Cámara de Diputados, compra la primera imprenta y entonces le dice a los primeros impresores: pues te doy oportunidad de que imprimas, pero también voy a tener injerencia en tu contenido. Y así nos la hemos ido llevando. Hasta ahorita sigue así en el sentido de los medios impresos, pero como usted lo aludió, las cosas han venido cambiando. ¿Cuál es el parteaguas? Sí tiene que ver la alternancia en el poder del año 2000, porque de alguna manera generó impacto para el Estado de México, y lo estamos viendo ahora con un nuevo gobierno, con un nuevo quehacer, por ejemplo, de ustedes de los medios públicos. Alfredo del Mazo, que fue el fundador del sistema que tenemos ahora de medios públicos de radio y televisión, hizo que esta entidad surgiera, pues, en teoría, para promover al Estado de México y los valores de nuestra entidad, pero en la práctica se utilizaba para promoverse a sí mismo y a los subsiguientes gobernadores, ¿no?, como un aparato en el cual se podía presumir de la acción de gobierno, y los contenidos iban dirigidos únicamente a dar cuenta de lo que hacía el gobierno sin permitir paso a la crítica. Ahora bien, el gobierno, el triunfo de Zedillo, el mismo Ernesto Zedillo reconoció la enorme, podríamos decir, disparidad
reconoció la inequidad, porque el aparato de Estado se volcó a promover su candidatura, en 94. Otro elemento importante fue en 2006, donde los medios exageraron en su postura política, los grandes medios y grandes empresarios, donde plantearon López Obrador es un peligro para México, que tuvo un impacto también importante. De ahí se deriva una reforma electoral, una reforma política, mediática, 2007-2008, en donde el Estado cede espacios para poder transmitir spots de manera más equitativa, más racional. Sin embargo, doctora, aparece un fenómeno nuevo, que los partidos son muy audaces para poder dar la vuelta a las leyes, y es el mercado negro. Es decir, son contratos subterráneos en donde los políticos, con las grandes televisoras o los grandes periódicos, podían seguir haciendo lo mismo, con incluso el erario público. Entonces, y el ejemplo más claro lo tenemos con los combos que denunció Genaro Villamil en uno de sus libros, entre TV Azteca, Televisa, con la candidatura, por ejemplo, de Peña Nieto, que hasta le diseñaron una imagen política, ¿no? Un matrimonio, en fin, una serie de cuestiones ahí. Eso, yo retomo una expresión suya, eso ya es perversidad político-mediática. Sí, es un exceso, yo creo que incluso deberíamos de llamarlo libertinaje, ¿no? Y algo que acaba de decir usted es totalmente cierto. O sea, ¿qué caracteriza a esa relación? Que no hay una legalidad, no hay algo probable, una documentación dada en forma de contrato. Todos los acuerdos a los que se llegó con medios de comunicación y gobiernos eran acuerdos de palabra, y eran acuerdos tácitos, implícitos. ¿Y qué era lo que implicaba justamente eso? Pues proteger de alguna manera la imagen de gobierno, o favorecerla, o hacer censura o autocensura en determinada información. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora? Pues a esta idea de cambio. Yo sí noto que hay un cambio, y que también hay un interés por hacer las cosas diferente para que se beneficie al público, que es finalmente el objetivo. Lo que pasa es que la estructura gubernamental o el Estado como tal y nosotros como medios de comunicación compartimos algo que es el objetivo social. Queremos llegar a la gente. Entonces, ahí habría que replantearnos todos estos millones de pesos que han estado subyacentes. Se les otorgan cantidades sobradas a los medios nacionales, a Televisa, Televisión Azteca, que son los principales beneficiarios en todo lo que va de los años, todo el régimen priista, pero son cantidades exorbitantes a las que han tenido acceso, y ha sido justamente eso, para atenuar la posibilidad de crecimiento, de desarrollo, de alternancia en México, ¿no? Ha sido un rol, yo creo que muy dañino para el general de la República. Sí se da esta figura en otros países de América Latina, pero en México, como tuvimos una dictadura más bien partidaria que de otro tipo, vamos a encontrar mucha colusión entre el gobierno como tal y también la injerencia de un partido político desde antes de que entre al poder un gobernante. Entonces, por ejemplo, le pasó a Zedillo, le pasó a Enrique Peña Nieto y todo eso, que se mueve un aparato importantísimo desde el momento electoral, en el cual se contacta a los medios de comunicación para decirles, ¿sabes qué? Échame la mano, ayúdame a trabajar la imagen de tal candidato o de tal candidata, y ya cuando esté en el gobierno llegamos a un acuerdo, ¿cómo ves? Y entonces llegan a esos acuerdos, pero insisto, son acuerdos de palabra. Ahora ya se están haciendo las cosas de otra manera, ya se tiene que firmar, son las postrimerías, ¿no? Se tiene que firmar un acuerdo en el que tú me digas, es lo que está haciendo el gobierno ahorita de nuestra gobernadora, Delfina Gómez, en el sentido de que, a ver, tu medio de comunicación, dime quién es tu público y dime qué haces.
pues entonces el medio de comunicación ya se ve en esa disyuntiva, no nada más de decir, te pego para que me pagues, claro, sino a ver cuál es el alcance, cuál es la proporción de lo que puedes beneficiar a mí como entidad pública para ver si te doy un contrato o una concesión. Bueno, no es concesión, es se me fue ahorita la palabra, pero pues te doy la oportunidad, ¿no?, de que formes parte claro, de la autoridad. Muy bien, pues gracias, doctora. Vamos a una pausa. Lo interesante es que ha habido cambios, están habiendo cambios, y vamos a ver ahora hasta dónde se van a generar estos cambios y sobre todo el alcance real que tienen ahora los grandes medios de comunicación masiva. Vamos a una pausa y yo le recuerdo que usted está en El Hilo Negro. Estamos analizando el tema de los medios de comunicación y los procesos electorales. Hemos visto pues ya algunas apreciaciones de cómo hay un vínculo oscuro, siniestro, histórico, sobre todo en el siglo pasado, de medios con gobiernos y procesos electorales. Pero hoy estamos viviendo un momento de crisis de los grandes medios de comunicación masiva. Una crisis que también es una crisis de audiencia y económica, ya no hay tanta comercialización. Incluso el gobierno de López Obrador cortó muchos subsidios y eso ha provocado, digamos, un proceso muy complejo en los grandes medios, sobre todo en las grandes televisoras. Pero en el fondo también está el tema, doctora, de que los medios de comunicación masivos, televisivos, ya no tienen el monopolio de la verdad. Ya no tienen esa narrativa que decía, esta es la verdad y lo demás no vale, porque ya hay muchos elementos nuevos. Uno es lo que ha significado la revolución de las mañaneras, que marca agenda. Otras son las redes, que también compiten entre ellas, pero las redes tienen la oportunidad de tener otras interpretaciones. ¿Qué momento estamos viviendo actualmente, doctora? Yo creo que es un momento muy interesante porque efectivamente quienes nacimos en el siglo pasado vivimos una época donde había uno o dos personajes que nos decían cuál era la información, cuáles eran las noticias en las que debíamos de pensar y sobre las que debíamos de opinar. Y eso era nuestra cotidianeidad en el país. Zabludovsky, 24 horas, 24 años al aire. Y ahora le pregunta uno a los chavos y les comenta cómo consumen información y les platicas cómo era antaño y no lo entienden, porque ellos están ante una pluralidad interesantísima de información, ante un acceso libre. Y como bien lo acaba de decir, los medios, los grandes medios ya no son dueños de la información, ya no tienen la credibilidad total, ni tampoco tienen el poder de decirnos cuáles son las cosas sobre las que debemos tomar decisiones. Nosotros ahorita, en la actualidad, estamos en esa situación en la que todas las edades podemos buscar de qué medios de comunicación informarnos, pero fíjese usted, pasan tres fenómenos, se los digo súper rápido. El primero de ellos es que falta que la gente tengamos mayor alfabetización mediática. Esto indica de dónde consultar hoy información. Eso necesitamos. Luego está otro fenómeno que se llama la burbuja, filtro burbuja, que nos está presionando las redes sociales para que consumamos información nada más que nos gusta. Entonces, esto nos hace perder la realidad que estamos viendo en el conjunto. Nos encapsula. Claro, porque queremos ver algo de lo que yo quiero que me digan. Y entonces no estás viviendo una realidad natural que está ocurriendo. Y la otra, tenemos las cajas de resonancia, que nada más escuchamos información que nos quieren pasar y tenemos ya como cuarto lugar, podríamos decir, las noticias falsas, que son pues todas estas informaciones que fluyen desde el fenómeno de posverdad, en el cual
tratan de que la gente seamos más proclives a información liviana o trivial que lo que es realmente trascendente. Eso es lo que estamos pasando. Sí hay más apertura, pero hay cosas sobre las que nos tenemos que detener. Muy bien. Doctora, ¿cómo vio el comportamiento de los medios de comunicación con todos estos cambios que han venido en el último proceso electoral? Yo los sentí más presionados y más comprometidos con el público. De hecho, ahí en la Universidad Autónoma del Estado de México seguimos haciendo investigaciones al respecto y platicando con periodistas, con directivos de medios. Sí se ve una intención de buscar más ya a la gente. ¿Qué es lo que necesita la gente? Un ¿Qué es lo que enfoque quiere a la gente? audiencias. Claro. ¿No? Sí, porque pues ya se están sintiendo con el talón pisado por parte de la gente, ¿no? Es que tú lo que me quieres dar es solo información de gobierno, tú nada más me quieres hablar de un candidato. Entonces, la gente eso ya no. O sea, a partir de las redes sociales y de las nuevas formas de información, pues lógicamente ponen en riesgo los medios tradicionales con ese actuar de sesgos, una falta de credibilidad y disminuye su consumo. Doctora, ¿cómo ve ahí el papel de los medios públicos? Porque para mí hay una enorme oportunidad, no tanto de arrebatarle la audiencia a los medios corporativos, pero sí tener una agenda mediática mucho más atractiva e ir donde los medios privados no pueden ir. Es decir, Televisa está reciclando al Chavo del Ocho o hay estos shows muy agresivos que quieren captar, y nosotros tenemos la posibilidad de meternos más en el tema de la cultura, en otros territorios que no son tan comercializables para los medios privados. Sí, hace rato hablábamos del sistema de medios acá de nuestro estado. Yo también creo que tiene la posibilidad de poner en funcionamiento una estrategia de algo que nos da un medio público, es identidad. O sea, la identidad de nuestro estado. Nos da una identidad como personas y ese es el gran fuerte que puede tener, ¿no? Y en el gobierno de la República, desde el sexenio pasado, ha ido cambiando, eso es lo que yo noto de fondo, esta idea de cuál debe ser el papel de los medios públicos y que es retomar su labor de servicio. Realmente voltear a ver a la gente qué necesita, cuál es su punto de vista, que hoy es tan básico. Hay que escuchar a la gente. La gente está opinando en redes sociales y le gusta, ¿sí? Y los medios públicos están justamente para eso, no nada más para hablar del gobierno. Y en el caso de la administración suya, sí se percibe que hay una idea de permear a la gente, a los empleados, al público consumidor de televisión mexiquense, pues estamos para ti. Este trabajo es para beneficio de todos, para crecimiento y desarrollo del Estado de México, y que hay más pluralidad. Entonces, en la medida en la que te abres a otras fuentes, ahora, por ejemplo, en la cobertura electoral, a mí se me hizo muy plausible cómo organizaron el reto 2024, ¿sí? Invitando a gente de diversas voces, de diversos partidos políticos, dejando en claro que lo que les interesa a ustedes es llegar a la gente para su toma de decisiones, para el bienestar común. A mí me parece muy relevante ese rol que están asumiendo, porque es el que realmente necesitamos. Antes podíamos engañar a la gente, ¿no? A lo mejor no engañar, pero sí matizar la función que se hacía como medio público, pero en la actualidad ya no. Totalmente, doctora. Además hay que reconocer que el nivel académico, educativo de las audiencias en el Estado de México ha cambiado. Ya no estamos hablando como hace 20 o 30 años de gente que estaba más en el campo, más con una cultura rural, etcétera, sino estamos hablando ya de jóvenes que tienen universidad, maestría, que tienen preparatoria, que se mueven, que son críticos, que manejan medios, y esto es muy importante. Finalmente, doctora, para usted, ¿cuál es el rol futuro de los medios para consolidar nuestra democracia? Pues se supone, hay una frase que la gente puede tomar de referencia para opinar cómo andamos en México, que
nivel de libertad de expresión de un país es igual a el nivel de democracia. Entonces, acá en nuestro país estamos viendo, por un lado, pues sí, un cambio en la forma en la que el gobierno interactúa con los medios de comunicación, cómo les provee información a través de las mañaneras, cómo genera la agenda pública, también cuál es la relación, que ya no tiene o no quiere mantener esta idea de te pago, y por nada más porque eres quien eres, sino te pago porque puedes resultarle útil al gobierno, ¿no?, en cuanto a la difusión de la información que se necesita. Los medios de comunicación, entonces, se tienen que pensar con una mayor apertura en su forma de interactuar. Fíjese, una cosa que pasaba mucho es, los medios decían en esta relación de la prensa con el poder que pues ellos eran libres de publicar la información que querían y muchos de ellos llegan a confundir el hecho de publicar la información que quieren con la libertad de empresa. Ajá. Entonces, ya no es lo que tú me quieras decir o ya no es lo que te conviene a ti. Estamos en una realidad en la que han cambiado las reglas, en las que se están estableciendo nuevas formas, no nada más de cómo te vas a conducir como medio de comunicación, quién te va a financiar, sino también cómo tratar al público. Muy bien, pues son temas que están ahí sobre la mesa y que vamos a ver. Y efectivamente, uno de los grandes retos que tenemos acá en el sistema es el tema de la identidad, dada la diversidad tan grande que existe, tener por lo menos un hilo conductor que nos diga somos mexiquenses, tenemos por las características nuestras de una identidad en la diversidad. Finalmente, doctora, un último comentario. Tiene usted 1 minuto para hacer algo que se quedó, que quiere, o una conclusión que a usted le gustaría expresar. Bueno, pues nada más a las generaciones que todavía nos tocó nacer en el siglo pasado, hay que platicar con las nuevas generaciones sobre cómo eran los medios de comunicación, cómo están siendo ahora, qué te pueden ofrecer, cuál debe ser tu postura como consumidor, que seas más analítico, que seas más crítico, hay que saber buscar de dónde obtener la información y a mí sí me interesa destacar esa parte, o sea, valorar a nuestros medios del Estado de México. Están haciendo un esfuerzo, tanto los medios impresos como los medios electrónicos, por permanecer en la gusto de las audiencias y están cambiando, entonces hay que valorar esa parte y en el caso del sistema de medios públicos del Estado de México, ver esa labor tan loable, ¿no? De estamos trabajando para ti, estamos haciendo las cosas por ti y por el conjunto de la población. Muy bien. Maestra Maldonado, ha sido un honor tenerla aquí en el Hilo Negro y pues no me queda más que decir que efectivamente estamos viviendo un momento de vértice, de grandes cambios que tenemos que prepararnos, no solamente los grandes medios de comunicación, sino sobre todo el rol que tenemos los medios públicos, un rol estratégico y máxime en este momento en donde podemos tener incluso una articulación a nivel nacional mucho más potente que en el pasado. Por mi parte, soy Bernardo Barranco, agradezco mucho su presencia y le espero la próxima semana aquí en el Hilo Negro.